Pues Dios les bendiga, hermanos. Estamos ya en nuestra clase número 87. Vamos a iniciar apenitas el libro de Ruth, un libro muy bonito. Saludos, hermana Yuli, Dios les bendiga. Un libro bien interesante. Ustedes lo saben, tiene 4 capítulos nada más, muy cortito. Vamos a estar viendo hoy nada más la introducción. Yo creo que la próxima semana lo abordaremos. Y pues bueno, vamos a tener como que estos datos de quién lo escribe, sus fechas aproximadas de composición. Ya platicábamos antes de la grabación, hay como que mucha discusión entre cuándo se compuso el libro y quién lo compuso, ¿no? Algunos ya dan una diferencia de más de 600 años, o sea, sí es como que es demasiados años de diferencia en la postura de unos estudiosos y de otros, ¿no? Vamos a hacer algo que en psicología política se conoce como análisis del contenido del discurso. Para eso, nosotros cuantificamos las palabras que más se repiten en un discurso político o en una narrativa y entonces extraemos el significado de lo que se quiere decir. Aquí vamos a ocupar esa herramienta, creo que es una buena herramienta de interpretación y vamos a estarlo, pues ahora sí, aplicando al mensaje bíblico en cada uno de los capítulos del libro de Ruth. Ya para después, pues entrar en materia la semana que viene, recordando esta sesión, y vamos a recordar un poquito de la cristología, o más bien vamos a abordar la cristología del libro de Ruth. Es un libro que si bien nos habla de la forma en la que vos le da descendencia a Noemí por medio de Ruth, pues vamos a ver algunos elementos ahí de voz, como el Goel que llega a brindar descendencia. Pero también es curioso porque algunos otros escritores, teólogos, aseguran que esa función del Goel, pues no la realizó vos, sino que la realizó, pues, el hijo, fruto del matrimonio de vos y de Ruth. Dirían algunos autores que o este carácter de Goel brindado al hijo de este matrimonio sería porque él es la consumación de la felicidad de Noemí, es la restitución al linaje de su hijo ya fallecido. Entonces, pues bueno, pudiéramos tomar incluso las dos posturas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los datos. Vean que esto es bien interesante. Cuando nosotros empezamos por ahí a buscar, pues, quién escribe el libro de Ruth, nos encontramos con que hay dos posturas. Algunos piensan que fue Salomón mismo posteriormente a la muerte de David. ¿Por qué se piensa esto? Bueno, si nosotros nos vamos hasta por allá del capítulo 4, a finales del libro de Ruth, se habla de la genealogía de David. Entonces, algunos comentaristas bíblicos nos dicen, muy probablemente, Salomón escribe este libro de Ruth, ¿no? Pero el Talmud babilónico, y aquí le vamos a dar más peso al Talmud babilónico, dice que fue Samuel. De hecho, la tradición judía dice que Samuel escribió, y lo dice literalmente así, el libro de su nombre y el libro de Ruth, ¿no? Y el libro de con algunas porciones de los libros históricos. Entonces, pues bueno, nos vamos a decantar un poquito más por esta postura, pero nos vamos a empezar a meter también a datos muy técnicos en cuanto a la fecha de composición de este libro, porque precisamente aquí vamos a encontrar tres posturas distintas, que es la postura que nos da la Biblia, y ahí ya entramos en problemas, porque hay que más o menos estimar la fecha en la que se escribe el libro de los jueces. Ahorita vamos a explicar por qué. De ahí la postura de los escritos hebraicos. Algunas Biblias hebraicas postulan que la escritura del libro de Ruth la hace Salomón
¿verdad? Y esto es algo aquí un poquito interesante, y lo actúan después de Proverbios 31. Ya tiene un mensaje, pues, este acomodo de este libro. Y hay un teólogo que es católico, tiene una cosmovisión muy interesante, que se conoce, se nombra, perdón, Carlos Mesters. Él nos da una postura muy interesante que sitúa al libro de Ruth por allá del 450 antes de Cristo, pero él le da un contexto al mensaje del libro de Ruth que estaría de alguna manera pegado con atacar el mensaje cultural que había en la época patriarcal y machista. De hecho, hace unos días en una seminario, plática que tuvimos con uno de los docentes de teología queer, pues se hablaba un poquito de la interpretación que se llega a dar desde esta visión de analizar la cultura de esa época como una cultura machista, como una cultura opresora. Dicho sea de paso, hay que reconocer, hermanos, que efectivamente esa era la cultura, ¿sí? No podemos tapar el sol con un dedo y decir, bueno, no es cierto, no, la realidad es que la cultura en la Biblia menospreciaba mucho a la mujer. Cuando nosotros estudiamos algunos escritos históricos, pues había algunas oraciones de parte del cuerpo del rabinato que menospreciaban mucho a la mujer. Una de ellas, y la cito textualmente, dice: Dios, te doy gracias porque no soy gentil, ni mujer, ni perro. O sea, pone a estos tres a la par, ¿no? Son muy peyorativos estos pensamientos de la cultura antigua hacia la mujer. Entonces, es importante que entendamos primero esto antes de abordar la postura de Carlos Mesters, pero la que más nos interesa pues, es la de la Biblia, lógicamente, ¿no? Entonces, vamos a ir explicando una por una. Cuando nosotros nos centramos en la postura bíblica del tiempo de la redacción del libro de Ruth, nos dice el primer versículo del libro de Ruth que fue escrito en el tiempo de los jueces. Ahora, si nosotros nos regresamos a los primeros capítulos del libro de los jueces, nos vamos a dar cuenta, y aquí empieza el primer problema, que probablemente se escribió entre el 1400 y el 1100 antes de Cristo. Ahí ya tenemos el primer problema, porque no nos da una fecha exacta, tenemos 300 años de desfase. Pero si usted se pone a estudiar lo que dice, acuérdense, jueces 4 y 5, la época de Débora y Barak, van a recordar que hubo una época de hambruna, ¿sí? Entonces, curiosamente, el libro de Ruth tiene esa misma narrativa, que había necesidad de alimentos. Muy probablemente, esa ya es una conjetura personal, es lo que yo pude entender e interpretar. Muy probablemente se escribió el libro de Ruth principalmente en la época de Barak y de Débora, ¿sí? Si nosotros nos vamos guiando como por esas pistas que nos da la Biblia. Y creo que es la mejor postura que podemos tomar. Ahora, existe la postura de algunos escritos hebraicos que también tiene un mensaje muy bonito, porque si ustedes se dan cuenta, en algunas Biblias hebraicas, el libro de Ruth se encuentra hasta el final de Proverbios. O sea, termina Proverbios y sigue Ruth. Pero acuérdense de lo siguiente, Proverbios 31 termina con la descripción de la mujer virtuosa y de ahí sigue Ruth. Entonces, pudiéramos entender que la primera postura sitúa por allá de la época de Débora y Barak la escritura de Ruth, pero esta segunda postura dice, ok, parte del hecho de que lo escribe Salomón y aparte le da un plus al decir que la ejemplificación de una mujer virtuosa sería la vida de Ruth. Eso es un dato muy interesante.
Ahora, la postura de Carlos Mesters es una postura también que no es despreciable, es muy buena. Pero bueno, hay que entender que Carlos Mesters, les comentaba, es un fraile carmelita holandés, es sacerdote católico y él tiene una formación en un doctorado en teología bíblica y es un exegeta de los más reconocidos a nivel mundial en el método histórico crítico. Pues estamos hablando de una persona muy bien formada y Carlos Mesters nos dice que supuestamente el libro de Ruth se escribió por allá del año 450 antes de Cristo. Acuérdese que nosotros decíamos, según la postura bíblica, que es con la que nos vamos a quedar, que probablemente se escribió entre el 1400 y el 1100. O sea, estamos hablando de demasiados años de desfase entre la escritura o la postura que tiene Carlos Mesters con las pistas que nos da la Biblia. Pero Carlos Mesters nos dice que de haber sido escrito en esta fecha el libro de Ruth, hubiera sido contemporáneo de Esdras y de Nehemías. Acuérdense que Esdras y Nehemías, dentro de los dos libros, se habla de que ellos despiden a las mujeres con sus hijos porque eran de una nacionalidad extranjera. Y aquí entra lo que decíamos de la cultura. Si esto es cierto, el libro de Ruth pudo haber sido escrito como un ataque en contra del pensamiento machista que preponderaba en la época. Y volvamos a ser muy críticos. Algunos académicos no consideran este punto como vital para la interpretación bíblica, pero sí lo es. Si bien sabemos que la cultura y la época le va a brindar un papel y una interpretación a cada uno de los elementos de su sociedad, la mujer, en el contexto de Mesopotamia y en esas épocas, hermanos, era muy despreciada la mujer. Y la postura de Carlos Mesters es una postura muy interesante porque, lo vuelvo a repetir, Mesters diría, muy probablemente el libro de Ruth, escrito en esta época, sirvió para atacar el machismo de esa cultura que preponderaba al varón como imagen de rectitud religiosa y espiritual. Cuando nosotros nos damos cuenta que Ruth toma la postura de volcarse espiritualmente al amor, a la devoción y también al mismo tiempo al apego a Dios, a la nación de Israel, pues entonces ya veríamos que esto rompe el patrón del pensamiento machista de la época. Entonces, ahora vamos a adentrarnos a hacer un análisis del discurso de cada uno de los capítulos. Cuando nosotros hablamos del análisis del contenido del discurso, perdón, ese dato se me olvidaba dárselos, el análisis del discurso se hace desde una postura o desde una cosmovisión, pero el análisis del contenido del discurso no. Voy a poner un ejemplo. Un discurso político se puede interpretar desde la extrema derecha, desde la derecha o desde la izquierda, ¿no? Un marxista va a ver las cosas muy diferente que una persona que no es marxista. Eso sería el análisis del discurso. Hay un sesgo intelectual para interpretar, pero el análisis del contenido del discurso no. El análisis del contenido del discurso lo que hace es cuantificar las palabras que más se repiten y plasmarlas en orden jerárquico, que es lo que hicimos aquí. Si ustedes se dan cuenta, ya lo vamos a estar estudiando la próxima semana también, pero el capítulo 1 del libro de Ruth nos habla sobre la tristeza de Noemí, cuando nos da un contexto histórico, nos habla de cómo era su familia con Elimelech, y bueno, nos habla de la muerte de el esposo, de los hijos de Noemí, de la escasez que estaban viviendo. Y si nosotros estudiamos qué palabras se repiten más, la primera palabra que se repite más es el nombre del Señor.
De ahí el nombre de Noemí, Moab, sus hijos, marido, Belén y nueras. Pareciera que el capítulo 1 nos quiere decir cuál es el diagnóstico situacional que estaba viviendo Ruth, Ruth Noemí en ese momento. Pareciera que el capítulo 1 nos dice, necesito que entiendas el pesar emocional de Noemí. De hecho, es curioso porque hasta el final ella misma pide que le llamen Mara, amarga, ¿sí? Entonces, el capítulo 2, ojo porque aquí empieza lo romántico, lo bonito, nos habla de Boz y de Ruth. Esas son las palabras que más se repiten. Si usted recuerda, el capítulo 2 es cuando Ruth recoge las espigas en el campo de Boz. Y nosotros vemos ahí 3 exhortaciones de Boz a los demás trabajadores para que no molesten a Ruth, ¿no? Y vemos también que Ruth es destacada como una mujer muy trabajadora. De hecho, cuando nosotros leemos las traducciones más dinámicas, nos vamos a dar cuenta que dice que Ruth sacó un aproximado de 13 kilos de cebada. Ahora, si nos ponemos a verlo en lo práctico, sacar 13 kilos de cebada por estar espigando es un trabajo muy pesado. O sea, Ruth era una mujer muy trabajadora, era una mujer muy diestra con sus manos. Y este capítulo parece que ya nos está enfocando no al problema, sino a la oportunidad de dar linaje al hijo de Noemí. Ojo, porque aquí tácitamente encontramos el levirato. El levirato ya lo vamos a estudiar a profundidad en las semanas que viene, pero era una práctica pues donde cuando uno de los hombres moría y tenía hermanos, pues ese hermano tenía que embarazar a la cuñada para dar descendencia. Era una práctica normal en el Antiguo Testamento. El capítulo 3 no se queda en la posibilidad, sino que ahora se queda en hechos concretos, ¿no? Las palabras que más se repiten tienen que ver con familia, pariente, pies. Esto es muy interesante porque está relacionado con la cuestión del matrimonio, esta palabrita de pies, ¿no? Ya lo vamos a estudiar en su momento, pero acuérdense de eso, pariente, pies, hija, suegra, nos vuelve a hablar de la cebada. Y esto es muy interesante. El autor sagrado del libro de Ruth está haciendo una hilación muy interesante entre el matrimonio, vean qué hermoso es esto, la familia y la vida económica y la responsabilidad del hombre. O sea, el libro de Ruth es muy anti-ideología LGBT, porque aquí nos vuelve a semblantear la estructura que debe de tener un matrimonio, ¿sí? O sea, si bien nos dice, y me regreso un poquito, si bien nos dice en el capítulo 2 que ya está delimitado los elementos que van a conformar el matrimonio, que es Ruth y vos, pues aquí ya nos está diciendo el para qué del matrimonio, formar prole, formar familia, ¿sí? Pero también los elementos que se están repitiendo en la escritura tienen mucho que ver con la vida económica, con el papel del hombre, con el inicio de la formalidad del compromiso. Acuérdese de que pies ya lo vamos a estudiar en el capítulo 3, pero tiene mucho que ver con la formalización del matrimonio. Cuando Ruth va a la era y le dice a vos, ella se acuesta cerca de sus pies, le dice que entonces que extendiera el manto con el que estaba cubierto. Culturalmente eso era una señal de pedir matrimonio, ¿sí? Muy contrario a las malas interpretaciones que se ha dado, porque se piensa que tuvieron relaciones sexuales antes
de formalizar el matrimonio, eso no es cierto. Lo que estaba pasando aquí era que Ruth le estaba diciendo a vos en su cultura, pues pídeme matrimonio, ¿no? Quiero que tú redimas. Ahorita vamos a ver también ese punto. Pero vean, ya estaba delimitado quienes iban a formar el matrimonio, se delimita los propósitos del matrimonio y los papeles de cada uno. Y después ya se ve el cumplimiento del propósito del matrimonio. 9 veces en el capítulo 4 se habla de engendró. O sea, el propósito del matrimonio de Ruth y vos, como todo matrimonio, es tener hijos, es tener prole. Es el propósito de Dios. Habrá honrosos casos donde Dios no lo permita, pero esa es su voluntad soberana. Pero regla general es, el matrimonio tiene el propósito de traer prole. Recordemos que desde el libro de Génesis, el Señor le dice a Adán y Eva que se tenían que multiplicar, que tenían que sojuzgar la tierra. En el matrimonio, y eso ya lo vamos a estar viendo en unión con el Cantar de los Cantares, es un mandato el disfrute sexual, no es una recomendación, es un mandato. El apóstol Pablo le dice en Primera de Corintios a la iglesia de Corinto que no se debían de dejar de tener relaciones sexuales a menos de que fuera por mutuo consentimiento. Y esto para dedicarse a la oración. Y también dice Pablo, aun cuando sea mutuo y aun cuando sea para dedicarse a la oración, no debe de ser por mucho tiempo. O sea, eso es un punto importante a considerar dentro de la sexualidad y de la teología del matrimonio. Es un mandato. Y este es un punto muy tergiversado por algunas hermanas en la congregación, porque muchas ocasiones la mujer castiga al varón como no teniendo relaciones sexuales. Eso es un error, ¿sí? Vemos de ahí que la Biblia ocupa estos elementos discursivos para hablarnos de vos como el pariente redentor de Noemí. Y aquí entra precisamente la cristología del libro de Ruth. Este pariente redentor era conocido como el Goel. Cuando había deudas, cuando había esclavitud, el Goel tenía la obligación de ir con su pariente y pagar la deuda. Cristo, mis queridos hermanos, cumple esta función como nuestro pariente cercano, como aquel que tiene todos los recursos, toda la posibilidad de llegar y pagar nuestra deuda por nuestro pecado, de poder liberarnos de la opresión del pecado, de poder llevarnos a recuperar lo que hemos perdido a causa del pecado. Porque recuerde, nosotros ya hemos estudiado en la fiesta del año jubilar, que era la fiesta en la que se regresaba todo, hermanos. Recuperabas tus casas, tus terrenos, todo. Esto solamente es una sombra de lo que ha venido a ser Cristo en nuestra vida. Cristo es nuestro pariente más cercano. Y vean qué maravilloso es esto. Él mismo, a través de la escritura, quiere que lo conozcamos así. Quiere que lo sintamos cerca. Quiere que tengamos en mente que solo Él puede pagar por nuestra deuda, que solo Él puede liberarnos, que solo Él puede restituir nuestra vida. Pero aquí hay algo que no se encuentra tan a la luz y también se los quiero mencionar. Y es que si nosotros creemos en Cristo como nuestro Goel, como nuestro pariente, hemos de creer que Cristo nos justifica. Ya desde el libro de Ruth se estaría viendo tácitamente, lo digo nuevamente, esta doctrina maravillosa que está muy bien sintetizada en este versículo bíblico que dice, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, Ruth era moabita,
no tendría por qué formar parte de la ascendencia de Cristo. Mas, sin embargo, al Señor le plació que una mujer moabita, que no tendría por qué haber heredado el pacto, este pacto de salvación, pues que ella formara parte de esta gracia del Señor. Y al igual que ella, nosotros no estábamos contemplados, lo voy a llamar así, aunque sabemos que sí, pero lo voy a volver a mencionar de alguna manera erróneamente hablando, no estábamos, entre comillas, contemplados para los judíos, los gentiles. Mas, sin embargo, Cristo tomó la decisión y decir, órale, viene la salvación, viene la bendición, viene la gracia, viene la restitución. Esto es algo maravilloso. Esta es la función principal del Goel. Llevar por el mero acto de gracia, bondad a la persona que lo necesita cuando no tiene ninguna forma de pagar su deuda. Esto, mis hermanos, a grandes rasgos, es lo que vamos a estar por ahí estudiando en el libro de Ruth.